Buena jornada para todos. En la clase del día de hoy trabajaremos el tema funciones. Para ello vamos a analizar una situación. Dice, una compañía de internet ofrece una conexión para el hogar a 120 pesos la hora. ¿Qué quiere decir? Que si contratamos esta compañía por una hora de internet vamos a pagar 120 pesos. Por 2 horas, 240 pesos. Por 3 horas, 360 pesos. Y así sucesivamente. Estos datos se pueden volcar en una tabla que se llama tabla de doble entrada. En la primera entrada vamos a tener las horas que contratamos el servicio de internet. Le podemos poner tiempo, especificamos que es en horas. Y en la segunda columna, lo que pagamos por el servicio. Y lo podemos llamar el costo y lo especificamos es en pesos. Y entonces vamos organizando la tabla. 1 hora 120, 2 horas 240, 3 horas 360, 4 horas 480 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que notamos? Que el costo va variando según la cantidad de horas que contratamos el servicio. Entonces, el costo está dependiendo del tiempo. Entonces, esto nos lleva a decir que el costo varía, es una variable y el tiempo también varía, es otra variable. Por lo tanto, el costo será la variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende del tiempo que contratemos el servicio. Entonces, el tiempo será la variable independiente. Estos datos los podemos representar en un sistema de ejes cartesianos. Lo vimos en clases anteriores, el año pasado, hemos trabajado la función de proporcionalidad directa, el origen de coordenadas, 0, 0, y vamos marcando los puntos. En el eje X, la variable independiente, que serían las horas, 1, 2, 3, 4 horas, y en el eje Y, la variable dependiente, que sería el costo, 120, 240, 360, 480, va tomando una escala de 120 en 120. Y luego marcamos los pares o los puntos y marcamos o trazamos la función de proporcionalidad directa, que en este caso es una recta. Esta recta se puede unir y no queda en puntos aislados solamente, puesto que las variables son subdividibles, podemos decirlo. Por ejemplo, las horas, una hora podemos hacer la mitad. ¿Sí? Una hora son 60 minutos, entonces media hora, 30 minutos, o sea, podemos subdividir las horas. Lo mismo que el costo. 120 pesos, podemos hacer 60 pesos, si tenemos un peso podemos hacer 50 centavos. Entonces, cuando podemos tomar más valores entre valores, ¿sí? Nos permitirá trazar la recta y estaremos ante una función. Si solamente nos quedan puntos aislados, es una representación en puntos aislados. ¿Sí? Bien, entonces aclaramos, el costo está en función del tiempo, o sea, y está en función de X, porque decíamos que los valores que iban en Y es el costo. ¿Sí? Entonces el costo depende del tiempo, el costo está en función del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que cuando escribamos Y es lo mismo que poner f de X. Bueno, lo que estamos trabajando es una función. Una función es una relación entre dos variables. En este caso, las variables son el tiempo y el costo, ¿sí? En la cual a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda. Y esto es cierto, porque a 1 le corresponde 120, a 2 le corresponde 240, ¿sí? Le corresponde un valor y este valor es único, es uno solo. ¿Qué otro concepto tenemos que tener en cuenta? El concepto de dominio. El dominio está formado por todos los valores que puede tomar la variable independiente. Recordemos que la variable independiente es la X. Entonces, son estos valores que estén en este conjunto, le vamos a llamar dominio. Y la imagen está dada por todos los valores que puede tomar la variable dependiente. Recordemos que la que dependía era el costo. Entonces, todos los valores que entren en este conjunto se van a llamar imagen. Entonces, tenemos dominio, imagen. Para la tarea tenemos algunas funciones, algunos gráficos
para analizar en realidad si son funciones o simplemente relaciones entre variables. Por ejemplo, uno de ellos es el que está acá en este ejemplo y debemos tener en cuenta el concepto de función. Dijimos que una función es una relación entre dos variables. Bien, acá tenemos la variable x y la variable y, en donde a cada punto del dominio, a cada punto del conjunto de los valores de x, le corresponde 1 y solo 1 en la imagen. Analicemos, acá tenemos una gráfica, este punto, bien, tiene coordenada, una coordenada en x, una coordenada en y. Entonces, sí, a este punto le corresponde una única imagen y esa imagen es única. Consideremos este otro punto. Es lo mismo, a este punto le corresponde un elemento del dominio y uno de la imagen. Entonces, sí estamos en presencia de una función. Analicemos otro ejemplo, que también lo tenemos en la tarea. ¿Sí? Tenemos otra gráfica y debemos analizar si es una función. Una función es una relación entre dos variables. Bien, tenemos las dos variables, en donde a cada punto del dominio le corresponde un único punto en la imagen. Entonces, tomemos un punto al azar. Yo, por ejemplo, tomé este punto. Este punto tiene coordenadas en el eje X menos 3 y en el eje Y 3. Entonces, sería menos 3, 3. Y tomemos otro punto. Tenemos el punto en el eje X le corresponde menos 3 y en el eje Y le corresponde menos 3. Entonces los puntos que tenemos son menos 3, 3 y menos 3, menos 3. ¿Qué es lo que está sucediendo? El mismo punto que hemos tomado en el eje X, que es el menos 3, se está relacionando con el 3 y con el menos 3. Entonces tenemos el menos 3 se relaciona con el 3 y el menos 3 se relaciona con el menos 3. Y dijimos que para que sea función, a cada elemento del dominio le debe corresponder uno solo de la imagen y ese debe ser único. Y en este caso el menos 3 se está relacionando con 2 y no, por supuesto, no es un único elemento. Entonces, ¿qué sucede? Esto no es una función. Sí es una relación entre variables, pero no corresponde a una función. Una regla práctica que nos ayuda a saber si un gráfico es una función es la siguiente. Podemos tomar una regla y tomemos, por ejemplo, la primera función, la primera que sí nos daba función analizando el concepto de función. Y lo que debemos hacer es trazar una recta paralela al eje de la Y que corte a la gráfica. En este caso yo tracé esta recta, la regla, y noto que sí, que la recta corta a la gráfica en un punto. Tracé otra y noto que sí, que la recta corta a la gráfica en un punto. Entonces, esta es una regla práctica que nos ayuda a decidir si este gráfico es una función o no. En este caso, como corta en un solo punto, podemos decir que es una función. Vamos con el otro ejemplo, debemos hacer lo mismo. Trazamos una recta paralela al eje Y que corte a la gráfica. Acá he trazado esta recta paralela al eje Y. ¿Y qué notamos? Precisamente que la recta está cortando a la gráfica en dos puntos. Cuando sucede esto con esta regla práctica, podemos determinar o definir si este gráfico es una función o no. En este caso, como corta en más de un punto, en este caso son dos, este gráfico no representaría una función, pero sí una relación entre variables.